Hola, en esta clase estudiaremos determinantes. Comencemos definiendo el determinante de una matriz de tamaño 2 por 2. El determinante de una matriz A con entradas A, B, C y D se define como el escalar que denotamos de la siguiente forma y que va a ser igual a AD menos BC. Ejemplo, consideremos las matrices A con entradas 1, menos 2, 3 y 7, B con entradas 2, 1, 4 y 2, y C con entradas 0, 5, 2 y 4. Entonces, el determinante de A va a ser igual a 7 menos 6, es decir, igual a 13. El determinante de B va a ser igual a 4 menos 4, que es 0, y el determinante de C va a ser igual a 0 menos 10, es decir, menos 10. Lo que queremos hacer ahora es extender esta noción que acabamos de ver de determinante a cualquier matriz cuadrada. Para ello, consideremos la siguiente definición. Sea A una matriz cuadrada de tamaño n por n, el menor m sub ij del elemento a sub ij de la matriz A se define como el determinante de la matriz que se obtiene de A al eliminar la iésima fila y la jésima columna. Y el cofactor C sub ij del elemento A sub ij de la matriz A se define como menos 1 a la i más j por el menor m sub ij. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a hallar los menores y los cofactores de la matriz A con entradas 0, 2, 1, 3, menos 1, 2 y 4, 0, 1. Entonces recuerden que hay un menor y un cofactor por cada elemento de la matriz. El menor m sub 1, 1 es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la primera fila y la primera columna. En este caso es menos 1. El menor m sub 1, 2 es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar primera fila y segunda columna, que esto es igual a menos 5. El menor m sub 1, 3 es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar primera fila y tercera columna, que esto es igual a 4. El menor m sub 2, 1 es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar segunda fila y primera columna, que esto es igual a 2. El menor m sub 2, 2 es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar segunda fila y segunda columna, que esto es menos 4. El menor m sub 2, 3 es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar segunda fila, tercera columna,
que esto nos da menos 8. El menor m sub 3, 1 es el determinante de la matriz que se obtiene de A al eliminar tercera fila y primera columna, que esto es igual a 5. El menor m sub 3, 2 es el determinante de la matriz que se obtiene de A al eliminar tercera fila, segunda columna, que esto es igual a menos 3. Y por último, el menor m sub 3, 3 es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar tercera fila y tercera columna, que esto es igual a menos 6. Ahora, allá los cofactores es mucho más fácil, pues están dados en términos de los menores. Entonces, el cofactor c sub 1, 1 va a ser menos 1 al cuadrado por el menor m sub 1, 1. Es decir, esto es igual a menos 1. El cofactor c sub 1, 2 va a ser menos 1 al cubo por el menor m sub 1, 2, que esto nos da 5. El cofactor c sub 1, 3 va a ser menos 1 a la 4 por el menor m sub 1, 3, que esto es igual a 4. El cofactor c sub 2, 1 va a ser menos 1 al cubo por el menor m sub 2, 1, que esto nos da menos 2. El cofactor c sub 2, 2 va a ser menos 1 a la 4 por el menor m sub 2, 2, es decir, menos 4. El cofactor c sub 2, 3 va a ser menos 1 a la 5 por el menor m sub 2, 3, que esto es 8. El cofactor c sub 3, 1 va a ser menos 1 a la 4 por el menor m sub 3, 1, que esto nos da 5. El cofactor c sub 3, 2 va a ser menos 1 a la 5 por el menor m sub 3, 2, que esto es 3. Y por último, el cofactor c sub 3, 3 va a ser menos 1 a la 6 por el menor m sub 3, 3, que esto es menos 6. Ahora, teniendo claras las definiciones de menor y cofactor, vamos a poder extender la noción de determinante para cualquier matriz cuadrada. Entonces consideremos a una matriz cuadrada de tamaño n por n. El determinante de la matriz A se define como el escalar que denotamos de esta forma y va a ser igual a sub 1, 1 por el cofactor c sub 1, 1 más a sub 1, 2 por el cofactor c sub 1, 2 más a sub 1 n por el cofactor c sub 1 n. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el determinante de la matriz 3 por 3 que teníamos en el ejemplo anterior, es decir, la matriz A con entradas 0, 2, 1, 3 menos 1, 2, 4, 0, 1. Por definición, el determinante de A va a ser igual a sub 1, 1 por el cofactor 1, 1 más a sub 1, 2 por el cofactor 1, 2 más a sub 1, 3 por el cofactor 1, 3. Esto es igual a 0 por el cofactor 1, 1 que nos dio menos 1 más 2 por el cofactor 1, 2 que nos dio 5 más 1 por el cofactor 1, 3 que nos dio 4. Es decir, el determinante de A es igual a 14. Si observamos detenidamente la definición de determinante, vemos que ésta involucra los elementos de la primera fila de A. Lo que haremos ahora es enunciar un teorema que nos va a dar libertad para la elección de la fila y más aún nos va a permitir también elegir una columna. Este teorema se llama el teorema de expansión de Laplace. Y nos dice básicamente que el determinante de una matriz de tamaño n por n se puede calcular de la siguiente manera, como a sub i1, c sub i1 más a sub i2, c sub i2
más A sub IN, C sub IN, donde el I está variando entre 1 y N. Esto se conoce como la expansión por cofactores a lo largo de la iésima fila. Entonces este es el que nos va a dar la libertad de elegir la fila que queramos para calcular el determinante. Y también nos dice que el determinante de A se va a poder calcular como A sub 1J, C sub 1J, más A sub 2J, C sub 2J, más A sub NJ, C sub NJ, donde el J está variando entre 1 y N. Esto se conoce como la expansión por cofactores a lo largo de la jésima columna. Entonces este es el que nos va a dar la libertad de elegir la columna que queramos para calcular el determinante. Esta libertad de elegir la fila o la columna que queramos va a ser muy útil a la hora de calcular un determinante y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el determinante de la matriz A con entradas 1, 2, 3, menos 1, 5, 2 y 3, 2 y 0. Como podemos observar, tanto la fila 3 como la columna 3 contienen un 0. Entonces, si hacemos la expansión por cofactores a lo largo de la tercera fila, pues nos vamos a ahorrar un cálculo. Ahora, el teorema de expansión de Laplace nos dice que el determinante a lo largo de la tercera fila es igual a sub 3,1, C sub 3,1, más A sub 3,2, C sub 3,2, más A sub 3,3, C sub 3,3. Esto es igual a 3 veces C sub 3,1 más 2 veces C sub 3,2. El resto es 0 porque la componente A sub 3,3 de la matriz es 0. Esto es igual a 3 por menos 1 a la 4 por el menor 3,1 más 2 por menos 1 a la 5 por el menor 3,2. Entonces nos queda 3 por el determinante de la matriz que se obtiene de A al eliminar tercera fila y primera columna, menos 2 veces el determinante de la matriz que se obtiene de A al eliminar tercera fila y segunda columna. Esto es 3 por el determinante que es 4 menos 15, es decir, menos 11, menos 2 por el otro determinante que es 5. Es decir, el determinante de la matriz A es igual a menos 43. Este determinante también se habría podido calcular usando una columna, ya que el teorema de expansión de Laplace nos da esa libertad. Entonces, usando expansión por cofactores a lo largo de la tercera columna, tomamos la tercera, ya que esta contiene un 0, y como pasaba antes, eso nos va a ahorrar un cálculo. Tenemos que el determinante de A va a ser igual a sub 1,3, C sub 1,3, más A sub 2,3, C sub 2,3, más A sub 3,3, C sub 3,3. Esto es 3 veces C sub 1,3 más 2 veces C sub 2,3. Lo demás es 0 porque la componente A sub 3,3 de la matriz es 0. Esto es igual a 3 por menos 1 a la 4 por el menor 1,3 más 2 por menos 1 a la 5 por el menor 2,3. Es decir, 3 por el determinante de la matriz que se obtiene de A al eliminar la primera fila y la tercera columna, menos 2 veces el determinante de la matriz que se obtiene de A al eliminar segunda fila y tercera columna. Esto nos da 3 por menos 17 menos 2 por menos 4, es decir, menos 51 más 8, que es menos 43. Así hemos calculado el determinante de A usando expansión por cofactores a lo largo de una fila y también de una columna.
Recuerden que esta libertad que tenemos para elegir la fila o la columna nos va a permitir en muchos casos simplificar los cálculos a la hora de calcular un determinante. Ahora definamos lo que es una matriz triangular superior y triangular inferior. Una matriz A de tamaño n por n se dice triangular superior si A sub ij es igual a 0 para i mayor que j. Es decir, si los elementos por debajo de la diagonal principal son 0. Entonces, una matriz triangular superior de tamaño n por n tiene la siguiente forma. A sub 1, 1, A sub 1, 2, hasta A sub 1n, 0, A sub 2, 2, hasta A sub 2n, 0, 0, hasta A sub nn. Ahora, una matriz A de tamaño n por n se dice triangular inferior si A sub ij es igual a 0 para i menor que j. Es decir, si los elementos por encima de la diagonal principal son 0. Entonces, una matriz triangular inferior de tamaño n por n tiene la siguiente forma. A sub 1, 1, 0, 0, A sub 2, 1, A sub 2, 2, 0, hasta A sub n1, A sub n2 y A sub nn. Lo que haremos ahora es calcular el determinante de una matriz de este tipo. Entonces, ejemplo, calculemos el determinante de la matriz A con entradas 3, 0, 0, 0, 2 menos 2, 0, 0, menos 3, 5, 4, 0 y 1, 1, 1, 1. Es decir, vamos a calcular el determinante de esa matriz de tamaño 4 por 4. Como es una matriz triangular inferior, entonces esta tiene bastantes ceros. Entonces, si usamos adecuadamente el teorema de expansión de Laplace, vamos a simplificar muchísimo los cálculos para el determinante. Entonces vamos a usar expansión por cofactores a lo largo de la primera fila. Entonces nos queda que el determinante de A va a ser igual a A sub 1, 1 por C sub 1, 1. Lo demás es 0 porque el resto de componentes de la primera fila son 0. Es decir, esto es 3 por menos 1 al cuadrado por el menor 1, 1. Es decir, 3 por el determinante de la matriz que se obtiene de A al eliminar primera fila y primera columna. De nuevo nos queda el determinante de una matriz triangular inferior y usamos expansión por cofactores a lo largo de la primera fila. Entonces el determinante va a ser igual a 3 por menos 2 por el cofactor de menos 2, que sería menos 1 al cuadrado, por el determinante de la matriz que se obtiene del anterior al eliminar la primera fila y la primera columna. Esto nos va a dar 3 por menos 2 por 4, que es menos 24. Y si se fijan, es exactamente el producto
de los elementos de la diagonal principal de la matriz A. Esto es una propiedad que tienen las matrices triangulares, ya sean superiores o inferiores, y que establece el siguiente teorema. Si A es una matriz n por n triangular, entonces el determinante de A va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. Es decir, el determinante de A va a ser igual a sub 1, 1 por A sub 2, 2 hasta A sub nn. Por tanto, calcular determinantes de matrices triangulares es algo automático. Entonces, como una observación, el determinante de la identidad de orden n es 1, ya que esta es triangular superior e inferior, y el determinante de la matriz nula de tamaño n por n es 0 por la misma razón.